Buenas, este grupo está conformado por Carlos López Barrios y Víctor Arango. En este video le vamos a hablar acerca de los métodos de procesamiento de los polímeros por los métodos de inyección, coinyección, extrusión, coextrusión, rotomoldeo, termoformado, extrusión por soplado e inyección por soplado. También les vamos a explicar cómo es el método, cómo son las máquinas, los equipos y los moldes, y las ventajas y las desventajas de cada uno. Bueno, entonces comenzamos hablando del método de inyección. El modelo por inyección es un proceso deformado utilizando moldes. Los materiales como las resinas sintéticas se calientan y se funden. Luego se envían al molde donde se enfrían para formar la forma diseñada. Las máquinas de moldeo por inyección vienen en diferentes tipos, como máquinas motorizadas accionadas por servomotores. También tenemos máquinas hidráulicas accionadas lógicamente por motores hidráulicos y máquinas híbridas accionadas por una combinación de servomotor y motor hidráulico. En esta imagen podemos observar diferentes tipos de máquinas para el método de inyección. Los moldes son fabricados de aceros especiales de alta resistencia para que resistan altas presiones de cierre de inyección para la producción limitada. Algo que hay que tener en cuenta también es que los aspectos de fabricación son similares a los moldes de compresión y de transferencia. La ventaja más importante del moldeo por inyección es la obtención de piezas idénticas de mayor calidad a un menor costo de producción. Y también como única desventaja se reconoce que el moldeo por inyección científico puede crear inversiones de tiempo importantes en su implementación y por ende costos por la actualización instrumental. Listo, entonces continuamos con el método de coinyección. El moldeo por coinyección es un proceso en el que dos o más polímeros diferentes se laminan juntos mediante el moldeo por inyección. Estos polímeros pueden ser idénticos, excepto por el color y la dureza, o pueden ser de diferentes tipos de polímeros. Cuando se utilizan polímeros diferentes, estos deben ser compatibles y, y se deben fundir aproximadamente a la misma temperatura. La maquinaria en el proceso de coinyección. Este proceso requiere de una máquina con dos unidades de inyección separadas individualmente controladas, unidas a una boquilla común, con un sistema de válvulas de control para permitir o secuenciar el flujo de cada unidad de inyección. El principio de estos procesos es relativamente simple. Dos corrientes de polímeros diferentes provenientes de cada unidad de inyección se inyectan uno después del otro en una cavidad. En esta imagen podemos evidenciar como el procedimiento en el proceso de coinyección en cada una de las fases. Las ventajas del método de coinyección es la reducción del costo del material y se pueden utilizar materiales reciclados en el centro debido a que no necesita un material con alto desempeño. Se pueden obtener piezas espumadas permitiendo reducir peso sin esfuerzos residuales en la pieza. Libertad de diseño, además una mejora en las propiedades físicas y mecánicas. En las desventajas del proceso de coinyección, algunas limitaciones en el costo del equipo, principalmente de la boquilla especial que se requiere. Otra limitación es el diseño del molde, que requiere mayor inversión por ser diseñados especialmente por ser diseños especiales de molde.
además de las unidades de control de procesos donde se requiere un control adicional para las etapas del ciclo de coinyección. Bueno, continúo explicando el método de extrusión. Es un proceso usado para crear objetos con un perfil de sección transversal fija, en donde un material es empujado o jalado a través de un dado con la sección transversal deseada. La extrusión puede ser continua, produciendo teóricamente una pieza indefinidamente larga, o en su defecto semicontinua, por decir, produciendo muchas piezas. Una característica especial de este procedimiento es que el proceso de extrusión se puede hacer con el material caliente o frío. Bueno, listo, entonces continúo hablando acerca de la maquinaria. Como podemos observar en la imagen, las extrusoras de tornillo pueden estar equipadas con uno o más tornillos trabajando coordinadamente. Su construcción y tamaño se designan internacionalmente mediante códigos numéricos. Según Euromap 20, la primera cifra da el número de tornillos, la segunda su diámetro en milímetros y la tercera la longitud efectiva del tornillo como múltiplo del diámetro. También hay que tener en cuenta que las extrusoras multitornillos requieren más engranajes y rodamientos de empuje en la caja de mecanismos y una sección de cilindro adecuada al tipo de tornillo. De otro modo, tienen los mismos componentes de una extrusora monotornillo. La potencia suministrada es mediante motores también. Bueno, las ventajas de este método es que se puede aplicar en gran variedad de formas, especialmente con la extrusión en caliente. Tienen destreza y soltura para originar secciones transversales de suma complejidad con materiales que son frágiles y rompibles. Bueno, y como desventaja podemos observar una limitación en la geometría de la sección transversal, que debe ser la misma a lo largo de toda la parte. Bueno, continuamos hablando acerca de la coextrusión. Como bien sabemos, es un proceso de extrusión utilizado para obtener un producto que combina dos texturas, dos materiales diferentes para formar un solo producto. Por ejemplo, una cobertura exterior crujiente elaborada con cereales puede ser extrudida junto a una base de relleno dulce o salado. La coextrusión implica el uso de una extrusora necesaria para crear la carcasa o cubierta exterior y un sistema auxiliar necesario para realizar la inyección de un relleno. Este proceso se conoce con el nombre de coextrusión. Bueno, en cuanto a la maquinaria, podemos decir que la coextrusión es la extrusión simultánea a través de un cabezal, dado, boquilla, molde, de dos o más polímeros para la formación de una estructura multicapas. Ya se trate de procesos de películas de soplado, películas CAS o láminas o perfiles. Bueno, en las ventajas de la coextrusión tenemos que un polímero de alta resistencia puede posibilitar la obtención de espesores sumamente pequeños y al mismo tiempo prolongar o mejorar las propiedades fundamentales. Bueno, y en las desventajas de la coinyección tenemos que a medida que el número de capas aumenta, el dado se hace más alto, lo que podría aumentar la posibilidad de que se produzca inestabilidad interfacial. Además, el material de la capa interna tiene un largo recorrido, lo que aumenta el tiempo de residencia en la zona de coextrusión y requiere
presiones más altas. El retromoldeo es un proceso de transformación del plástico empleado para producir piezas huecas. Es un proceso que ha llamado fuertemente la atención y se ha considerado uno de los procesos de transformación con mayor madurez y tecnología. Es un proceso en el plástico en polvo o líquido se vierte dentro de un molde, luego se hace girar en dos ejes biaxiales mientras se calienta. El plástico se va fundiendo mientras se distribuye y adhiere en toda la superficie interna. Finalmente el molde se enfría para permitir la extracción de la pieza terminada. El moldeo rotacional transforma materiales termoplásticos, dentro de los cuales los más comunes son polietileno de alta densidad, polivinilo clororado, en su presentación como plastisol y poliamida. La gama de las máquinas disponibles va de las pequeñas y sencillas instalaciones para el desarrollo explorativo y para el uso de laboratorio con un brazo y una cámara de moldeo, a las instalaciones complejas con brazos que pueden gestionarse independientemente, de diámetro esférico de hasta 5000, capaces de grandes volúmenes productivos y para productos manufacturados, voluminosos. Ahora vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. Las ventajas: gran flexibilidad en el diseño de piezas. Permite formas de contorno complicado con diferentes espesores y acabados superficiales. Fabricación del producto en una sola pieza, hueca sin necesidad de soldaduras. El espesor de la pared es uniforme y puede ser aumentado o disminuido sin necesidad de modificar el molde. Se puede fabricar piezas con insertos metálicos y otros tipos de refuerzos. Las desventajas: la precisión dimensional no es muy buena, existen variaciones considerables. Las burbujas de aire y humedad pueden suponer un problema. Ahora vamos a hablar del termoforjado. El termoforjado es un proceso de gran rendimiento para la realización de productos de plástico a partir de láminas semi-elaboradas que hayan numerosos campos de aplicación, desde el envase a piezas para electrodomésticos y automoción. El termoforjado es un proceso que consiste en dar forma de una lámina plástica por medio de calor a 120 grados Celsius a 180 grados Celsius y vacío de 600 a 700 grados utilizando un molde o matriz, madera, resina epóxica o aluminio. Un exceso de temperatura puede fundir la lámina y la falta de calor o una mala calidad de vacío incurrirá en una pieza defectuosa y sin detalles definidos. Desde el punto de vista de la maquinaria y equipo, el proceso termoforjado puede analizarse según la fuente de calentamiento, la estación de conformado, incluyendo el bastidor de la máquina, la mesa de conformado con el sistema de arrastre y de expulsión, el sistema de vacío y presión de aire, entre otras. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Ventajas: se pueden utilizar diversos materiales, por ejemplo, el PAIC, el PEC, el ABS, el PEAC y el PVC, policarbonato acrílico, entre otros. Puede sustituir la técnica de inyección para cierto tipo de piezas. Las desventajas. Las desventajas del proceso del termoforjado incluyen que no se logra uniformidad en el espesor y fondo. Las geometrías típicas incluyen esquinas gruesas y paredes delgadas. Extrusión soplado. La extrusión soplado permite una amplia variedad de formas de envases, tamaños y aberturas de cuello, así como la producción de productos con mango o bacha. Algunas máquinas de extrusión pueden producir de 300 a 350 botellas por hora. Los equipos de extrusión soplado constan de una extrusora con un sistema plastificador, cilindro, tornillo, que permite obtener un fundido uniforme a la velocidad adecuada. Requiere además de un cabezal que proporciona un precursor o parison de forma tubular, con la sección transversal deseada. El equipo además consta de una unidad de soplado y un molde de soplado. Ahora vamos a hablar de ventajas y desventajas. Las ventajas:
Las ventajas de la extrusión soplado incluye una alta tasa de producción, bajo costo de herramientas y una gran variedad de fabricación de máquinas. Requiere relativamente pequeña inversión de capital en equipo y es adecuado para corridas pequeñas de producción. Desventajas. Por lo general incluyen una alta tasa de desperdicio, un control limitado sobre el espesor de la pared y un poco de dificultad para recortar el exceso de plástico. Inyección soplado. En el proceso de moldeo por inyección soplado, la cantidad exacta de precursor se inyecta sobre una barra central y todavía fundido. Se transfiere a la estación de soplado, donde se expande hasta su forma final y se enfría en el molde de soplado. El proceso debe iniciar por la formación de la preforma o precursor, que la maquinaria de soplado por inyección dará forma. Para ello se realiza la fundición del material y se vierte en un molde que le da forma similar a la de un tubo de ensayo, es decir, un tubo grueso cerrado en un extremo curveado. Estas preformas pueden ser almacenadas en frío y luego ser recalentadas o pueden emplearse inmediatamente en caliente para las siguientes fases, independientemente de la forma de almacenamiento de la preforma. El siguiente paso es la introducción de esta al hueco en el molde de soplado que tiene la forma del recipiente a formar. Todo este proceso lo realiza de forma automatizada la maquinaria de soplado por inyección, que además dispone de sensores láser en todo el proceso de monitorear. La maquinaria de soplado por inyección consiste en toda la indumentaria y herramientas necesarias para poder realizar el moldeado y producción de productos plásticos huecos a partir de la expansión de una pieza de material precursora. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas. Las ventajas. El proceso produce artículos totalmente terminados y no se produce recortes. La alta calidad del moldeo del cuello proporciona una precisión dimensional importante y acabada y apta para niños. Los precursores moldeados por inyección permiten un control preciso del peso y del espesor de la pared. Desventajas. Se requieren espacios grandes para el almacenamiento de piezas terminadas. El moldeo por inyección no puede usarse para producir botellas con asas. El coste de la maquinaria es mucho más elevado que el del moldeo por extrusión soplado, ya que la producción de un envase individual requiere un molde de inyección, una barra central y un molde de soplado. Muchas gracias.